Los tipos de lesión del ligamento cruzado anterior, cómo pueden funcionar o cómo se presentan más bien. Tenemos la parcial, la completa y por abulsión. Es que no me va a cambiar esto. Ahí está. Para diagnosticar una lesión de ligamento cruzado anterior, inicialmente es una forma clínica y se confirma con resonancia magnética de la rodilla. Aquí hay una imagen nada más cómo se representa la resonancia magnética. Bien, la atención primaria en las lesiones de ligamento, tenemos que determinar si es quirúrgica o es de manera conservadora. En caso de que sea quirúrgica, bueno, es porque hubo ya un desgarre completo ¿cómo se llama? Es un desgarro completo por abulsión, y cuando es parcial se puede llevar de manera conservadora. Bien, ¿cómo pretendemos hacer esto? Bueno, vamos a hacer una media de la cantidad de lesiones de 3 temporadas pasadas de las jugadoras para poder contraponer el índice de lesiones en la temporada actual usando vendajes neuromuscular y dinámicos como preventivos. No sé si quieran que me meta un poco más a fondo de lo que es el ligamento cruzado anterior. Básicamente es una estructura que limita el desplazamiento y estabiliza también las fuerzas de dos huesos. Se relaja en flexión y se tensa en extensión completa. Como digo, evita el desplazamiento de dos huesos, de fémur y tibia. Esto es donde se pone un poco más interesante. Las lesiones del ligamento cruzado anterior se producen comúnmente en práctica deportiva. Su incidencia es 1 de cada 3.000 personas al año dentro de la población general de Estados Unidos. Alrededor del 70% son resultado de lesiones sin contacto de la rodilla. Es decir, que suelen realizando actividades como detenerse en forma súbita, hacer giros, hacer pivote o aterrizar después de un salto. El otro 30% es con contacto de rodilla, con otro jugador u objeto. Y bien, se estima que las mujeres deportistas tienen entre 8 y 4 veces más probabilidades que los hombres de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior. Además de que tienen la mayor incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior sin contacto. Ok, y bueno, estas diferencias se determinan que son de origen multifactorial. Los factores de riesgo que hemos hablado o que se han estudiado se han catalogado como ambientales, anatómicos, hormonales y biomecánicos. Dentro de los factores ambientales existe la diferencia entre las superficies en las que se practica el deporte, la fricción entre los materiales, temperaturas, etc. Dentro de los factores anatómicos hay unos muy importantes: la alineación de la extremidad inferior, laxitud articular, fuerza muscular, surco intracondilo y tamaño del ligamento cruzado anterior. Hay otra también que es los factores hormonales, donde nos dice que el tejido conectivo es un poco más limitado y hay más presencia dentro de las mujeres que se generen lesiones por lo mismo, ¿no? Y bueno, como lo mencionamos, el mecanismo de lesión normalmente es de torsión con rotación. Ajá. Es decir, la pierna debe estar apoyada con una ligera semiflexión y al mismo tiempo generar una rotación. Ese es el más común. ¿Ok? Y bueno, esta nos puede generar también a la misma vez la ruptura de meniscos, pero ahí ya es meternos en otro tema, ¿no? Y aquí explico básicamente los tipos de mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior, que puede ser ligamento cruzado anterior solamente, la mayoría de las veces también puede ser ligamento cruzado posterior, combinada y también con ruptura de menisco. ¿Okay? Este es mi cuadro del arte, donde tenemos pues diferentes artículos donde nos dicen primero la incidencia mayor sobre las mujeres, que es más
tienen más lesiones, el uso de vendajes neuromusculares y dinámicos, y también tenemos la fiabilidad de las lesiones, ¿no? Y bueno, el planteamiento del problema va a ser el índice de lesión del ligamento cruzado anterior en las mujeres es mayor que en los hombres. Conocemos su origen multifactorial y se puede clasificar en lesiones de contacto y sin contacto. Dentro de las lesiones sin contacto, se pretende aplicar dos tipos de vendaje para generar protección neuromuscular, así como protección propioceptiva de la rodilla, y que por lo tanto al traerlo puesto durante entrenamientos y partidos no se presenten las lesiones de ligamento cruzado anterior. La justificación es pues vendaje neuromuscular contra vendaje dinámico. En el vendaje neuromuscular se sabe que hay tres tipos de acciones dependiendo de la técnica con la que se aplique: acción circulatoria, analgésica y neuromotora. Se pretende colocar el vendaje neuromuscular con acción neuromotora para generar estabilidad de la rodilla y misma de manera proteger el ligamento cruzado anterior. Y en el vendaje dinámico nos ofrece un incremento de la fuerza de la resistencia de los músculos, por lo que se debe colocar con elongación del 100% en la rodilla para brindar estabilidad e incremento de la fuerza de rodilla. Al colocar los vendajes, esta es la hipótesis, perdón, colocar nuestros vendajes neuromuscular contra dinámico, se pretende estabilizar y reforzar la rodilla para brindar mayor seguridad al hacer ejercicios de aceleración, desaceleración brusca y saltos, y así poder hacer una comparativa de la eficiencia de los dos tipos de vendaje empleados. Con esta técnica se pretende bajar los índices de lesiones del ligamento cruzado anterior en comparativa con la temporada pasada, como le anunciamos, en los deportistas. Nuestro objetivo general, bueno, es implementar y comparar los efectos de dos tipos de vendajes para reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior sin contacto en deportistas femeninas durante entrenamiento, prácticas y partidos. Ok, pues el objetivo específico es implementar un apoyo para reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior sin contacto en atletas de deporte de conjunto. Vendaje neuromuscular, lo mencionamos, se coloca con acción neuromotora para generar seguridad y fuerza. Y el vendaje dinámico se coloca para generar también fuerza y estabilidad del ligamento cruzado anterior. Metodología va a ser un experimental de 2 grupos, un estudio explicativo. La duración pretendemos que sea una temporada hasta que todo esto se normalice en la Ciudad de México. Metodología pues va a ser una población de atletas femeninas, basquetbolistas del mismo equipo entre 18 y 30 años. Criterios de inclusión: los que estén jugando básquetbol, 30 años, firmar y aceptar la carta de consentimiento informado. De exclusión o eliminación: que presenten amenorrea, ciclo menstrual irregular, ingesta de anticonceptivos orales y cirugías previas del ligamento cruzado anterior. Características de las muestras: que se encuentren activas en el deporte, que cumplan con criterios de inclusión. Y bueno, el análisis se comparan los índices de lesiones de temporadas pasadas con el que se deberán de prevenir con el uso de los vendajes en la temporada actual y determinar cuál de los tipos de vendajes genera mayor eficiencia. Los puntos de análisis, bueno, si realmente van a servir para reducir el índice de lesiones del ligamento cruzado anterior en el deporte, y cuál vendaje tiene más eficacia. Creo que es todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Gustavo. Abrimos la sesión de observaciones. Por favor, empezamos ahorita con la doctora Rebeca, para que también inicie una vez como primera. Gracias, doctor Wolf. Gracias, gracias. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, doctora? Gustavo, yo quiero preguntarte algo. Digo, además de hacer señalamientos que ya se han hecho a tus compañeros con relación a la necesidad, por ejemplo, de poner referencias en las diapositivas y las citas que estás señalando, falta la referencia en formato APA, ahondar en términos de vincular ese estado del arte que tú señalabas con relación al objetivo del estudio
que quieres desarrollar, es importante también establecer ese puente. Pero una pregunta en particular, desde el punto de vista de la metodología, es la siguiente. Tú señalas que vas a tener 2 grupos experimentales. Quiero suponer, porque no lo dijiste, que cada grupo se refiere al tipo de vendaje que nos refieres, ¿verdad? Bueno, en este sentido, ¿vas a tener grupos control o qué va a pasar? ¿Contra quién vas a comparar estos resultados que arroje tu estudio? Ok, pues justo es donde me brinca hay una duda porque podríamos comparar con las estadísticas pasadas donde no hubo aplicación de vendajes y podríamos llamar grupo control contra esta nueva tendencia de usar los vendajes. ¿A qué te refieres con lo pasado? ¿Ya aplicaste algo? No. Me refiero a que las temporadas pasadas no hubo aplicación de vendajes y hubo lesiones. ¿Podríamos determinar a partir de ahí que ese es nuestro grupo control? ¿O tendría que generar un grupo control junto con los otros 2 grupos? Me estás preguntando, yo te pregunté a ti cómo... No, tú respóndeme. Es ahí donde tengo la duda. O sea, a mí me gustaría usar como grupo control las temporadas pasadas. Las estadísticas de las temporadas pasadas, puesto que ya no se aplicó el vendaje o no se ha aplicado vendaje en temporadas pasadas. Entonces tenemos ahí el índice de lesiones sin vendaje. Y en este caso, pues, hacer la comparativa con 2 vendajes en estas temporadas. No sé si me estoy explicando. O sea, una especie de estudio retrospectivo, tienes los datos de los deportistas con los que estarías trabajando, ¿te refieres a eso? Es correcto. Hacer un análisis de la información que ya se tiene respecto a las lesiones que tuvieron, aplicar el vendaje y comparar si hubo un cambio o no. Es correcto. ¿Lo entiendo así? Sí. Y bueno, tú, por un lado, ¿tú tienes acceso a esa información? Están por dármelo, así es, doctora. Es decir, los participantes de tu estudio ya están seleccionados, tú ya sabes con quiénes estarías trabajando. Están por confirmarme, doctora. Textual, no sabemos todavía qué categoría me van a poder ofrecer, pero están por confirmarme. Ok, digo, puedes hacer esto, pero eso no quiere decir que sea un grupo necesariamente control o puramente definido como tal. O sea, sí valdría la pena que agregues esos datos que señalas que podrías obtener, que de alguna manera se podrían considerar como línea base de donde partes para saber si hubo cambio, pero realmente, dado que tu estudio pretende implementar una variable independiente que es el tipo de vendaje y después prevenir las lesiones, tendrías que implementar alguna estrategia de control para que efectivamente señales que fue tu vendaje el que logró esta prevención de las lesiones. Sí, como lo planteas, el diseño está incompleto, o sea, es un diseño de 2 grupos experimentales que no tiene grupos controles o en lista de espera. Y en ese sentido, pues tendrías que hacer una comparación intragrupos, es decir, intrasujetos de cada grupo e intersujetos, pero nos estaría faltando comparar contra deportistas a los que no aplicaste tu variable independiente, que en este caso son las 2 modalidades de vendaje, ¿no? Y podrías dejarlos en lista de espera y posteriormente, pues, trabajar con ellos. Ok. Gracias, doctora. Ok, de mi parte es todo. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias.
Seguimos con la doctora Lupe, por favor. Sí, muchas gracias. Gustavo, pues mucho gusto volverte a ver. Igualmente, doctora. Ya tiene ratito, espero que tu baby ya esté hecho un hombre. Hombre, ya están, a rato se los enseño. Bueno, pues mucho gusto volverte a ver. Hoy tengo Igualmente, algunas observaciones y bueno, un poquito refresco de que no soy experta, ¿verdad?, en su área, pero que desde el punto de vista de la lógica tengo algunas dudas. Mira, tu tema hablas de prevención y al final estás hablando de tratamiento, entonces no sé cómo es que vas realmente a justificar que es una medida de prevención cuando lo que estás dando es tratamiento. Entonces, cuando el tema habla de prevención y después estás incluso señalando que vas a someter a las atletas o vas a observar, no sé si las vas a someter o a observar, a saltos y aceleraciones rápidas como brincar, etcétera, como para ver esta cuestión del efecto del tipo de vendaje. Entonces, creo que el tema, más allá de que sigo sin entender por qué estos dos vendajes y que quizás existan otros, o sea, la relevancia específica de estos dos vendajes, si los vas a poner como prevención o como tratamiento. Y si es como prevención, creo que es un poco más difícil decir cómo vas a lograr la prevención si la prevención es al futuro, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? O sea, creo que es una situación difícil, ¿verdad? Decir, sí, voy a tomar, va a ser preventivo, que puedes decir, es que no tuvieron lesiones, sí, pero pudieron haber no tenido lesiones por muchos otros factores o otras variables que pueden incidir también en las mismas atletas. Entonces, el control incluso del tema con lo que después estás explicando no está claro, me explico. O sea, el tema es uno y vas desarrollando todo como si fuera tratamiento. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que quedar claro. O es una forma de prevención o una forma de tratamiento, y las dos pues tienen que quedar muy claras cómo es que las vas a poder demostrar que así son, ¿sí? Ahora, creo que existen otras variables que puedes tomar en cuenta que no sé, que quizás tengan que ver, y seguramente, y aquí sí Wolfgang seguramente te puede dar más información que yo, en el tipo de entrenamiento que llevan, para el tipo de deporte. O sea, no sé ni qué tipo de deporte, ni qué tipo de entrenamiento, porque bueno, ya ahora sí ya me estoy volviendo un poquito, por lo menos conocedora de la cuestión de las técnicas ofensivas y defensivas que hay en el deporte, pero mucho también depende del entrenador, y del tipo de entrenamiento, la dosificación del entrenamiento, en una serie de factores que a veces, y creo que hemos sabido, y yo el otro día tenía una discusión con un doctorando que le decía que el problema serio está en las ligas pequeñas, porque es en las ligas pequeñas donde los entrenadores son más, discúlpenme la expresión, más torpes y generan más lesiones, ¿me explico? O sea, al final de cuentas, los atletas cuando empiezan pequeños, si tienen un entrenador que regularmente es el problema, que no están certificados cuando están pequeños, los niños, los atletas pequeños, pues entonces ahí tienen muchas lesiones, ¿no? Y que ya vienen arrastrando, me explicó, con el tipo de entrenamiento que tuvieron cuando eran pequeños, o pequeñas en este caso. Entonces creo que hay muchas variables como esta, ¿no? Que deporte, que las edades, que tipo de entrenamiento, otras cosas que también van a incidir en este tipo de lesiones, que no me queda claro cómo las vas a controlar, ¿me explico? O sea, que sí van a tener que ver en cómo tuvieron este problema. Yo fui medio basquetbolista y tengo las rodillas deshechas, ¿no? Pero no creo que haya sido mucho por el básquet, sino porque tenía un entrenador que nos decía, ustedes se avientan y olvídense, ¿no? Y nos aventábamos, pues estábamos chiquitas, ¿no? Y pues nos acabamos las rodillas todas. Ya cuando llegué a primera fuerza ya no tenía rodillas, ¿sí? Me explico, o sea, realmente. Entonces, yo creo que hay muchos factores que no están suficientemente controlados. Y yo también te diría que en ese sentido no es un diseño experimental, es una cuestión precisamente de intervención la que pretendes hacer. Entonces sí hay que definir más. Creo que has avanzado mucho, me acuerdo mucho de aquellos planteamientos que hacías, que tuvimos algunas discusiones, imagino también con Rebeca al principio, pero creo que vas avanzando, pero sí, todavía creo que necesita fortalecerse bien tu tema, bien tus objetivos, bien las variables que vas a controlar, estas situaciones que quieres controlar, que incluso mismo tú propones, que brincos, aceleraciones, etcétera, y cómo va a intervenir todo esta situación en la diferencia en este tipo de dos vendajes. Y no sé, quizá, y que sí es necesario, que dices que no se les aplique no vendajes a otros, pues
alguna vez comentábamos en alguna sesión también con otros investigadores, que esta cuestión de que no se le ofrezca un tipo de vendaje, pues más bien es una situación muy deshonesta, porque ¿por qué a unos sí vendaje y a otros no vendaje? ¿Y quién va a definir, verdad, que tenga una cuestión a favor y otras en contra? O sea, al final de cuentas, tu investigación se pone en una situación muy fea, ¿no? Es como que a alguno le vas a decir, a ti sí te voy a dar de comer y a ti no. Y entonces al que no te voy a dar de comer le va a ir muy mal, y al que le voy a dar de comer le va muy bien. Pues fíjate nomás qué situación tan poco ética, ¿no? Entonces, esta situación de un grupo control, ¿verdad?, que no se le aplicara, pues habría que justificarla también muy bien, desde el punto de vista de la ética, porque ahí sí estoy un poco en desacuerdo cuando empezamos como que si es una cuestión que tú crees va a tener un efecto positivo, pues ¿por qué quitarle lo positivo a un tercer grupo, no? Por ejemplo, o sea, me parece que ahí hay situaciones que hay que pensar muy bien como investigador y como posible, ¿verdad?, posición que tomes en cuanto a la recomendación de este tipo de vendajes. Creo que sí, a mí me gusta mucho más ahora el tema, creo que has avanzado, pero sí creo que todavía tienes ahí un reto muy grande, Romo. Dile al niño que no te desvíe tanto, por favor. Please, sí. Por favor, ok. Pues muchas gracias, esas son mis observaciones. Sí, bye. Y last not least, doctor Antonio Rivera, que seguramente tiene muchas especificaciones. Muchas gracias. Sí, adelante. Gustavo, qué gusto. Igualmente, doctor. Pues, sin duda un tema relevante, particularmente en un deporte como el básquetbol, que tiene movimientos especiales de rotación, de pivote, todos los mecanismos de lesión que expresó y que en efecto afectan rodillas, mucho también en las lesiones de tobillo. Bueno, para empezar, el estado del arte no es decidir o hacer un Excel diciendo Williams describió esto en 4 pacientes, Antonio Rivera describió esto, el maestro Wolf describió esto. Eso no es un estado del arte. Un estado del arte hace una compilación, integra toda esa información y descubre los vacíos de información para poder sustentar el trabajo que vamos a hacer. Entonces, una invitación gentil para que integre y haga como un tipo de ensayo del estado del arte, estado del conocimiento o revisión sistemática, como usted guste, pero que identifique los vacíos de información que van a sustentar su problema de investigación. Y de aquí me paso al problema. El problema plantea 3 cosas: que si es en mujeres más que en hombres, que cuál es el origen de la lesión y el tipo de vendaje. Todo lo mezcla y no hay una pregunta básica de investigación. Entonces nos quedamos como una persona que está votando, haciendo la analogía en el básquetbol, y las ideas se confunden. Entonces, definir cuál es el problema. Aquí es el efecto del vendaje sobre la prevención de lesiones. Me confunde también si va a ser retrospectivo, porque hay limitaciones del estudio retrospectivo, porque los datos pueden no estar completos, o si va a ser prospectivo o retroprospectivo. Parece ser un estudio de casos y controles, aquellos que no lo usaron y aquellos que lo usaron. Le recomiendo la lectura de Ignacio Méndez, el protocolo de investigación de Editorial Trillas, donde pueda plasmar las limitaciones que tendría un estudio, ya sea retrospectivo o prospectivo. No me quedó claro el número de participantes. Sé que son mujeres de 18 a 30 años. Ahora, ¿son mujeres recreativas o son de liga mayor, como la doctora Aguilar ya lo expresó, y que también fue una distinguida deportista? Todos hicimos la lucha. Y luego, la variable de desenlace, ¿cuál es? Ese vendaje es, entiendo que será la prevalencia. Usted habló de índice de lesiones, pero no es índice de lesiones. Debe ser expresado en términos de prevalencia o incidencia. Porque el índice, pues aquí está un dedo índice, es matemáticamente, será una tasa en todo caso, o una relación. Un índice es un cociente, ¿no? El denominador y el numerador. Número de
personas contra el número de lesiones. El muestreo, no sabemos cuántos van a participar y si ese muestreo va a ser aleatorio, que también es importante, ya se fue mencionado. La doctora Rebeca señala acerca de si va a haber este grupo como control para ver si es experimental o no es experimental. Un estudio experimental nunca va a ser retrospectivo, en todo caso de intervención. A lo mejor tiene dos etapas. Uno, hacer la revisión del pasado antes de que la planeación del estudio fuera hecho, o si va a ser prospectivo hacia el futuro. Y no se tiene pues ese listado de variables de desenlace, lo cual deja muy ambiguo, y aunque la idea está más o menos clara, hay que afinarla y expresarla con claridad, sin ambigüedades, y establecer relación de dos variables. Es decir, la aplicación o comparación de dos métodos de aplicación, el vendaje funcional, también hay variantes, el tipo de material utilizado, usted sabe también. Son diferentes. Son diferentes, habría que precisarlo, contra el vendaje tradicional, hasta rodilleras, ¿no? Porque ya hay unas rodilleras extraordinarias que ya no se necesita hacer nada más que ponerse la rodillera con fines preventivos y ver los antecedentes de lesiones, porque a veces se lesiona una vez, 2 veces, 3 veces, incluirlo dentro de la historia. Y también el tipo de análisis, ¿qué se va a hacer? Una Chi-cuadrada, una TED Student, para ver un antes y un después. Es decir, si realmente tiene ese efecto. Esos son los más relevantes y sin duda el trabajo que está exponiendo es valioso. Gracias, doctor, le agradezco sus comentarios. ¿Cómo no? Gracias. Bien, ya se ha mencionado mucho con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo tengo un problema aparte que llamo el problema estadístico. Bueno, antes de eso, yo creo que nada más hay 2 opciones para comprobar si realmente algo es preventivo. Uno es un estudio longitudinal, ¿no? Es decir, hacer algo y ver a largo plazo qué está pasando. Bueno, una prevención de lesiones. ¿Qué pasa a largo plazo con esas lesiones? Y la otra forma es medir factores de riesgo, es decir, no ir sobre las lesiones realmente que pasan, sino si tu intervención favorece o disminuye más bien los factores de riesgo. Y yo creo la única opción que te queda con lo que hasta ahorita expones es esta segunda opción. La primera no funciona. Si tú dices, yo tengo una categoría de básquetbol, ¿cuántas gentes son? 20. De estos todavía los vas a dividir en 2, te quedan 10 y 10. Y 10 personas en un año, ¿cuántas lesiones de este tipo? Nada más es un tipo de lesión, va a haber. ¿Una? Más o menos, ¿no? Y lo que me sorprendió de antemano es, al inicio pones, en Estados Unidos dicen un caso entre 3,000 personas al año. Dices después, en mujeres es 4 o 8 veces mayor. Ok, 8 personas se lesionan con esa lesión entre 3,000 personas al año y tú tienes 10. Entonces la probabilidad que pasa algo así es 0.008. Es muy pequeña, que tú después puedes decir, la diferencia, porque eso es lo que te interesa, entre una y otra es realmente significativa. ¿Qué vas a encontrar? En un grupo, digamos una lesión, ¿sí? Y en el otro, en un año, 2 lesiones. Pero eso no significa para nada, estadísticamente hablando, porque la muestra es tan chiquita, que esto es relevante, que realmente es a base de lo que tú hiciste, porque es multifactorial, y cuando algo es multifactorial necesita una muestra grande, y por eso los estudios a largo plazo se hacen con muestras muy grandes,
O se hacen a largo plazo, bueno, muchos años, y ese tiempo tú no tienes. Entonces me queda nada más la opción de los factores de riesgo, y ahí también tengo mis dudas. Ahí ya sí, no soy experto en esto, ¿qué puede ser? Pero lo que tú mencionaste, factores ambientales, estos no se modifican a través de tu vendaje, ¿sí? Factores hormonales, no sé si los vendajes cambian algo en estos factores hormonales. Luego había, que fue el segundo, ya no me acuerdo, pero también era algo que yo seguramente no pienso que tu vendaje modifica. Y lo único que encontré en lo que tú expusiste, dices que el vendaje estabiliza y refuerza la rodilla. Entonces, eso para mí, por el momento, sería lo único donde tú puedes decir, ajá, ¿qué tanto refuerza? ¿Qué tanto estabiliza? Y si logras esto, yo creo que tu estudio es válido. Si lo logras hacer, pero yo todavía no sé cómo medirlo, ¿sí? Y porque ahí ya no necesitas una muestra tan grande, ¿no? Como si realmente hablas de nada más tu criterio, nada más esos números de lesiones, esto no funciona, ¿sí? Con una muestra tan chiquita, es absolutamente ilusorio. Aparte de todos los problemas que ya se mencionaron, si tú incluso dices, porque eso es realmente lo que normalmente se hace, ¿no? Antes, cuando no se aplicó, porque ahí no tengo el problema ético, ¿no? Que dice la doctora Lupe claramente, porque ya pasó, bueno, mala suerte, ¿no? Los que lesionaron, porque no tuvieron esta opción que tú ofreces, mala suerte, pero ya pasó. Pero esa gente, a lo mejor son otra gente que ahorita, a lo mejor es otro entrenador, a lo mejor es otro nivel, ¿sí? Que ya ascender o no sé, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden estar ahí involucrados y que no puedes excluir con una muestra tan chiquita, es absolutamente imposible. Entonces, repito, la única forma es ir sobre los factores de riesgo, que tú disminuyes estos factores de riesgo, pero hay que saber cómo medirlo. Y la verdad, ahí yo no sé cómo puedo, bueno, sí, a lo mejor hay algo ahí de estabilización de la rodilla, eso sí puede ser, me puedo imaginar, todavía no, jalo por aquí, jalo por allá, y veo un poquito que es un poco más estable, eso puede ser, sí, pero sin embargo, las mediciones tienen que ser dinamométricos, no solamente con la mano, ¿no? Ay, sí, aquí siento que tienes un poco más de estabilidad, ¿no? Sí, necesitamos algo un poco más fino. Y el reforzar, veo realmente, no sé dónde y cómo. Entonces, eso hay que pensar. Pero definitivamente, desde mi punto de vista como estadística, es absolutamente imposible con esta mini muestra decir al final dónde está la diferencia entre estos dos, porque además esto no ni siquiera dices, bueno, yo pongo un vendaje X y reduzco una lesión al año, 2 o 3 lesiones al año, sino dices además 2 diferentes, es decir, los 2 yo espero que van a reducir, entonces tienes todavía menos incidencia de lesiones. Y entonces uno va a tener 1, el otro va a tener 1. Y al final, ¿qué vas a decir? No puedes diferenciar. Y si no, 1 contra 2, tampoco lo puedes diferenciar. Entonces, sí, factores de riesgo. A ver si se puede resolver algo por Claro que sí, doctor. Muy bien, entonces, Miss Itzel, pasamos al siguiente candidato o candidata. Sí. Por favor, le pedimos a Romero Silva Blanca que nos presente su proyecto.